Hola Dashima, buenos días. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenos días, todo bien, gracias, gracias. ¿Y usted? También todo muy bien. Pues me da gusto que ya estemos retomando las clases. Vamos a continuar con el tema que ya teníamos pendiente de las oraciones subordinadas. Y pues el día de hoy toca hablar de las oraciones subordinadas concesivas. ¿Te acuerdas que íbamos a ver este tema? El nombrecito está un poco raro, eso de concesivo, pero en realidad es muy fácil. Te vas a dar cuenta de que es muy sencillo. Pero antes de empezar con este tema y ya propiamente la gramática, me gustaría que me platicaras tú un poco, porque en este tema vamos a hablar de la vida en el campo y en la ciudad y las diferencias que hay, o las Okay. similitudes también, ¿verdad? Porque también puede haber similitudes. Me gustaría que tú me comentaras un poco acerca de tu vida ahora que vives en la Ciudad de México y pues me habías platicado que tú vivías en Siberia, ¿no? En un pueblo relativamente pequeño, bueno, no tan grande, ¿no? De Siberia. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco, cómo era tu vida allá, cómo es acá, qué diferencias hay, cuéntame. Ok, entiendo. Bueno, sí, sí es correcto. Yo vengo desde Siberia. Bueno, yo vivía en una ciudad, bueno, pero yo puedo llamarlo como un pueblo también, porque esta ciudad era muy chiquito. Bueno, es muy chiquito. Y bueno, sí, pues sí se puede hacer unas comparaciones muy grandes con la Ciudad de México, por ejemplo, porque es una ciudad muy grande. Am, Ok. bueno, bueno, lo primero, claro que sí es ¿cómo se dice? Tamaño, eso es claro que sí, lo primero, porque, bueno, mi ciudad es muy chiquita, es como solo para 100.000 personas. Ok. Bueno, en comparación con Ciudad de México, que ahí viven millones de personas, yo creo que Sí. ahora son como 9 millones, no sé, no sé No, contigo son bien. 9 millones y uno. Sí, sí. Ok. Bueno, lo segundo puede ser, bueno, la infraestructura. Ok, Sí, lo infraestructura. segundo es, por ejemplo, bueno, en mi ciudad no hay tantas, por ejemplo, plazas o edificios donde puede entrar, bueno, la gente para descansar, para comprar cosas. Ujú, Ah, pero aquí en Ciudad de México, ujú, bueno, cada cuadro habitacional, casi, sí, casi en cada ujú. cuadro, hay una plaza, una placita chiquita o una plaza grande, hay muchos estacionamientos, am, Claro. y y sí, bueno, muchas cosas para que viva mucha gente, ¿sí me entiende? Sí. Sí, claro, 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 te entiendo muy bien. La vida de la ciudad siempre es mucho más acelerada y pues más, iba a decir metódica, pero yo creo que no importa si vivimos en el campo o en la ciudad, todos tenemos un ritmo de vida que puede ser metódico también, ¿no? Metódico, ¿sí conoces esta palabra, metódico? Un poco, Vale, bueno, metódico es como suena a método. Método sí conoces esta palabra, ¿no? sí. Ujú. Metódico es, bueno, que tienes justamente un método, ¿no? De hacer las cosas. Yo creo que la gente de la ciudad tiene un método, algo así como un plan más o menos, estructurado para vivir su día a día, pero en el campo también. Yo creo que también puede haber esa seriedad de planear cómo va a ser un día. Incluso tal vez en el campo podría ser hasta más metódico, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que me cuentas y ahora me gustaría preguntarte a ti, porque tú que sí conoces la vida del campo y la vida de una gran ciudad, me gustaría cómo te imaginas, por ejemplo, cómo es la vida del campo en México.
que no has conocido tú el campo, bueno, no has viajado al campo en México, me gustaría que imaginaras un poco cómo es la vida de aquí, ¿qué te imaginas? ¿Crees que es diferente de la vida del campo en tu país, en Rusia? Ah, bueno, sí, claro que sí, porque Ujú, bueno, sí, varía mu- mucho, ujú, porque hay un clima diferente en México y en Rusia. claro. Sí, en Rusia, por ejemplo, especialmente en Siberia, cae nieve, hace Ujú, mucho frío en inviernos. Y bueno, entonces en invierno hay como una vida de campo muy diferente que como que en claro. México. Bueno, yo, por ejemplo, imagino que en México, Ujú, mm, bueno, sí hay mucha variedad de plantas, de muchas verduras, frutas que se pueden cosechar ujú, y yo creo que como que hay unas cosechas así enormes en México ujú, y bueno, sí pueden ser muchos animales y pues sí, ujú, algo así. Por ejemplo, si en Rusia, en la vida de campo no es tan, bueno, sí es un poco difícil porque se tienen que preparar muchas cosas para el invierno. Tienes que claro. preparar a los animales, a tus cosechas, los tienes que Ujú, guardar, los tienes que conservar, pero yo creo que aquí en México no se hace eso, solo, ujú, bueno, se cosecha y se vende de ujú. inmediato y pues no tienes que prepararte para tiempos fríos. Claro. Oye, eso que acabas de decir me llamó mucho la atención. Me dijiste que en Rusia la comida se tiene que conservar. Ujú. Fíjate que hay muchas palabras en español relacionadas a conservar, en especial la comida. Por ejemplo, se habla de que la comida tiene conservadores. ¿Lo has escuchado? Sí, ¿No? sí, Y pues es algo que se critica mucho también, ¿no? Que la comida que es poco natural tiene muchos conservadores justamente para que no se eche a perder, ¿no? sí, Em, pero también existe la palabra conserva, o sea, una conserva es como tal un alimento que se ha conservado y tienes toda la razón, por el clima en México solemos comer alimentos frescos porque el clima nos lo permite y la diferencia es que sí, en Rusia o en otros lugares con un clima muy extremo, muy frío en este caso, es común tener conservas, ¿no? Podemos usar esta palabra así. Se consumen mucho las conservas en Rusia, o puedes decir, allá hacemos muchas conservas, ¿no? sí, ok. Este, ¿Consume, consumir muchos conservos o hay muchos conservos? conservas. Siempre Conservas. siempre es en femenino, sí. Ok, Vale. Oye, está excelente. Sí, sí, pues creo que estamos en el mismo canal en estas ideas, en este curso de ideas, porque sí, yo también diría que la principal diferencia es el clima. Incluso a un mexicano que no sabe nada de Rusia, yo creo que lo primero que piensa cuando le dices Rusia es que hace muchísimo frío. sí. Entonces, definitivamente sí, esa tenía que ser la más grande diferencia, yo creo. Bueno, pues ahora sí me gustaría que platicáramos ya propiamente del tema de las oraciones subordinadas concesivas y para eso te voy a compartir una pequeña tablita en la que vamos a ir revisando, digamos, bueno, pues poco a poco los las diferentes formas de construir este tipo de oraciones, ¿verdad? Ok, Em, Mira, vamos a ver, te voy a compartir aquí una tabla que como tal, bueno, la vamos a platicar más que leerla así, tal y como está escrita, pero nos va a servir de guía. A ver, te voy a compartir aquí la pantalla. Tú me dices si ya estás viendo mi pantalla, sí, ya ¿sí, veo. verdad? Vale. Aquí sí se alcanza a apreciar bien esta información de aquí, sí. Sí, puedo ver bien, todo bien. Perfecto. Mira, pues aquí tenemos que podemos construir estas oraciones
poniendo la oración principal en diferentes modos. En el modo indicativo, que lo conoces muy bien, en el subjuntivo, que creo que también lo conoces muy bien. Es un tema difícil que nos ha costado trabajo, pero creo que allí vamos. Y principalmente en estas dos, digamos, estructuras, ¿no? Vamos a ver algunos enunciados. En el modo indicativo, por ejemplo, al hablar del pasado, ¿no? Podemos decir, aunque Clarita nació en la provincia de Yunnan, estudió la universidad en Liaoning, que es, bueno, se entiende que es otra provincia, ¿no? Ujú. Entonces aquí estamos, fíjate que hay algunas palabras marcadas en otro color. Yo quiero que tú vayas notando esas cosas, vayas prestando atención en qué es lo que está pasando y me gustaría que leyeras el siguiente ejemplo. Por favor, mira. Ok. Aunque Ulises estudió para cocinero, ahora se dedica a vender seguros. ¿Eh? Vale. Sí, ya estamos viendo más o menos qué es lo que hace este tipo de oraciones Sí, concesivas, ¿ok? sí. Cómo lo dirías tú? ¿Qué dirías que estás expresando con este tipo de oraciones? Am, son, bueno, no me acuerdo bien la palabra, pero puede ser que es como una, no comparación, pero Ujú. como están diciendo dos cosas diferentes. Bueno, aunque Exactamente. ah, toda la vida, por ejemplo, se dedicaba a esto Ulises, pero Ujú. ahora ya pues, como que lo Claro. hace Un una cosa muy cambio, ¿no? diferente, sí. Un Un cambio, sí, un cambio. cambio. Exactamente. Bueno, ahorita dijiste comparación y de hecho eso está muy bien, o sea, porque en efecto es una comparación entre dos estados, ¿no? Entre el Mm, pasado y el presente. Pero ok. la palabra más concreta justamente sería una concesión. Por eso se llaman oraciones concesivas. Pero sí, sí, en realidad esa concesión es de algo, ¿no? De ese cambio que hubo entre el pasado y una situación presente o actual, ¿no? Esto es en modo indicativo, como ya habíamos dicho. Entonces tenemos que Clarita nació, Ulises estudió, ¿no? Y esa es hablando del pasado. Vamos a ver ahora al hablar del presente o futuro, que también se puede, igual sigue siendo modo indicativo. Entonces me gustaría que mira, vamos a leer aquí esta información. Si el hablante está seguro de la concesión o si es un obstáculo real. A ver, ¿qué querrá decir todo esto? De que si está seguro de la concesión, si es un obstáculo real. ¿Qué querrá decir todo eso que suena muy raro? A ver, vamos a ver. Lee el ejemplo y vamos a ver si se entiende bien. Ok. Aunque Ujú, tengo mucho que hacer, iré a ujú. verte a tu casa. Ok. Ok, se entiende, ¿no? Sí. Vale. Este tipo de oraciones yo creo que ya las has usado tú, porque, bueno, los dos sabemos que tienes un muy buen nivel de español, pero a veces no somos conscientes, ¿no? De la gramática y de ese tipo ya de temas más profundos. Ahorita ya estás identificando muy bien lo que es una oración concesiva en el contexto de las oraciones subordinadas. Entonces, aquí tenemos que la oración principal sigue siendo indicativo, ¿no? Y ahora estamos hablando del presente y del futuro. En las oraciones pasadas teníamos una situación pasada y después hablamos en nuestra concesión, es decir, nuestra oración subordinada, habla acerca del presente. Es decir, teníamos el pasado y luego tenemos el presente, ¿no? Y en la otra, teníamos en la primera, por ejemplo, bueno, es en la de Ulises, ¿no? Ulises estudió, aunque Ulises estudió para cocinero, ahora se dedica a vender seguros. Entonces, hablamos del pasado y del presente. Esos son los dos que estamos comparando. En la de Clarita, tenemos que Clarita nació en tal lugar, pero estudió en tal otro. Y las dos están en el pasado, ¿te das cuenta? Allí son estudiar, bueno, estamos hablando de dos cosas que están en el pasado, pero que obviamente una sucedió antes de la otra, o sea, no fue al mismo tiempo, ¿no? Uno es el pasado y el otro es el más pasado todavía. Pero bueno, en general, esas son al hablar del pasado. Y en esta oración que tenemos al hablar del presente o futuro, tenemos que, aunque tengo mucho que hacer,
¿Qué quiere decir tengo mucho que hacer? O sea, tengo mucho que hacer es en el pasado, es el presente, es el futuro, ¿qué es? Es en futuro. Tengo muchas tareas que hacer que voy a tener que hacer, ¿no? Vale, vale. Bueno, sí y no. Sí, Sí. porque, bueno, es algo que tengo que hacer en el futuro, naturalmente, ¿no? O sea, es decir, cuando yo digo tengo cosas que hacer, esas cosas serán hechas en el futuro. Tienes razón. Sin embargo, la clave aquí nos la da el verbo. Ah, El ok. verbo, recuerda que es el que nos dice, ¿no? El tiempo. Y, a ver, aquí, ¿qué sería entonces? Bueno, entonces es, mm, ¿cómo se dice? Que es presente, presente, sí. Claro, presente, presente, muy bien. Sí, porque, o sea, las cosas que tengo que hacer, las tengo ahora, o sea, Ujú, tengo que hacerlas ahora, las voy a sí. hacer después. Y en Ujú. especial si eres muy mexicana y dices, las hago ahorita, quizás no las hagas nunca, ¿no? Pero sí, o sea, sería presente y Presente, después, exactamente, futuro. aunque tengo mucho que hacer ahora, iré a verte a tu casa. La Ujú, parte de la concesión sí está en futuro, ¿no? ujú, Aquí sí estamos ya hablando del futuro, ¿no? Y aquí decíamos, cuando hay un obstáculo real, o sea, el obstáculo, ¿cuál es? Bueno, el obstáculo es que tengo cosas que hacer ahora, ujú, pero aún así, incluso, aunque, y ahorita vamos a ir viendo poco a poco esas frases o palabras clave que nos ayudan en este tipo de oraciones, aunque tengo todo esto, iré a verte a tu casa. Eso quiere decir, aunque hay un obstáculo ahora, aún así, yo haré tal cosa. Es decir, en el presente hay un obstáculo, pero aún así, yo haré tal cosa en el futuro. Perdón, Esto perdón es por la un alarma. recordatorio. Inicia. Vale, perdón por la alarma, ¿eh? Ahora sí. Como te decía, bueno, primero, pregunta, ¿hay alguna duda acerca de este tipo de oraciones? Mm, bueno, de momento no. Entonces, me gustaría que me hicieras un ejemplo, ¿no? De cada una de estas dos, de A y de B. Una que sea como contrastar el pasado con el presente o dos eventos pasados, uno más anterior que el otro, y una que hable, que contraste el presente y el futuro, ¿vale? Entonces, si quieres, vamos a hacer primero del tipo A al hablar del pasado. A ver, ¿se te ocurre algo? Puedes utilizar aunque, es la palabra que estamos viendo ahorita, aunque. Ok, ok. Ujú, mm, ok, déjame pensar. ujú. Mm, bueno, pues voy a hacer casi lo mismo. Bueno, A ver. que, ah, bueno, aunque, por ejemplo, Ujú, mm, bueno, sí, como con el caso de México, aunque, por ejemplo, Juan Pablo nació en Monterrey, ujú. estudió la universidad en Ciudad de México. Claro, sí, sí, bueno, el ejemplo es muy similar al que ya Sí. teníamos, pero sí, o sea, sí, está bien, porque justamente, ¿no? Es contrastar una situación del pasado Ujú, con otra todavía más pasada, ¿no? Aunque esto fue así, otra cosa sucedió así, ¿no? O sea, y ujú. las dos están en el pasado. Sí, muy bien. Ahora una del futuro, vamos a ver. Ahora, es Mm, decir, aunque algo en el presente, algo en el futuro. ok. A ver, vamos a ver. Mm, ujú. Ujú, Bueno, aunque mm, no sé si se puede, bueno, aunque hace mucho frío, ujú. iré en un vestido. Ok, sí, está muy bien. Iré, bueno, iré en un vestido, se entiende, pero lo más correcto sería decir iré de vestido, Ah, iré con vestido o llevaré vestido.
puede ser, o sea, hay otras opciones. Ok, Iré en vestido. Pues creo que se entiende si lo dices, pero suena un poquito raro. ok, Pero está muy bien, está muy, muy bien. Excelente, excelente ejemplo. Sí, claro, porque aunque hace mucho frío, que es un obstáculo real en el ujú, presente, iré de vestido, llevaré vestido, ¿no? O ok, sea, es decir, con vestido, pues hace mucho frío, pero tengo tantas ganas de llevar vestido que, aunque hace frío, llevaré vestido, ¿no? Muy sí, bien, muy bien. Ahora vamos a ver otro, bueno, esto fue en el modo indicativo, ¿no? Que tenemos, ya sabes, el pasado, y al hablar del futuro. Ahora vamos a pasar al modo subjuntivo. ¿Qué puede pasar, no? Mira, al hablar del futuro y no estar seguro de la concesión, o cuando se indica un obstáculo probable, aquí ya empezamos a ver diferencias. Recuerda que en el modo indicativo es cuando el hablante sí está seguro de la concesión, o sea, sí hay seguridad y obstáculo es real. Sí seguridad y obstáculo real. Y ujú, aquí en el modo subjuntivo es como que no hay seguridad, o sea, ujú, uno no está tan seguro, o bien cuando el obstáculo es probable, es posible, pero no es real, así como que un hecho. Vamos a ver el primer ejemplo. ¿Te gustaría leerlo? sí. Aunque Javier tenga mucho dinero, siempre prefiere los placeres sencillos. Exacto. ¿Se Ok, entiende la oración? Sí. ok. Bueno, entonces aquí no estamos seguros si tiene mucho dinero o no. Bueno, aquí recuerda que cuando, cuando hablamos de seguro o no seguro, estamos hablando de la oración subordinada. Y cuando hablamos de lo del obstáculo, estamos hablando como tal de la principal, porque el obstáculo siempre es lo que está con aunque Mm, X cosa, ese es el obstáculo, ¿no? Entonces aquí tenemos un obstáculo probable. En realidad, aunque tenga, quiere decir, o sea, es una oración muy interesante porque, por ejemplo, si a ti alguien te dice, aunque Javier tenga mucho dinero, no gasta, por ejemplo. ¿Tú qué entiendes? ¿Que Javier sí tiene o que no tiene mucho dinero? ¿Qué entiendes tú cuando te dicen eso? Aunque Javier tenga mucho dinero, no gasta mucho, para simplificar un poco. ujú. O sea, ¿tú entiendes que Javier sí tiene mucho dinero o que tal vez tiene o que no sabemos o qué está pasando? Mm, pues pienso que Javier tiene suficiente dinero. No tenemos una cantidad exacta, Ok, pero muy tenemos bien. una, mm, mm, estamos imaginando que sí tiene suficiente dinero para hacer, para, mm, para cumplir sus placeres los más así como difíciles, pero bueno, en vez de eso, Claro. Javier solo prefiere los placeres sencillos. Claro, claro, exactamente. Muy bien. Sí, sí, tienes toda la razón. Muchas veces, fíjate que es un tema interesante porque muchas veces puede que sí tengamos cierta seguridad de que Javier tiene mucho dinero. O sea, imagínate, esto lo puede decir alguien cercano a Javier, lo puede decir algún amigo cercano, lo puede decir algún familiar cercano y estoy platicando contigo y de pronto te digo, pero ¿sabes qué? Aunque Javier tenga mucho dinero, siempre prefiere los placeres sencillos. Entonces, la verdad es que puede ser que sí sepamos que tenga mucho dinero. La pregunta es por qué lo decimos así, en subjuntivo. Muchas veces, y esto es un fenómeno, o más bien es una cosa que ocurre muy seguido en español, nosotros cambiamos el modo, ¿no? Incluso el tiempo del verbo para hacer que ciertas cosas no suenen tan fuerte. Creo que lo recuerdas, una vez lo vimos en otra clase que se llaman los eufemismos, ¿te acuerdas? Que es como Ok, suavizar un poco las cosas para que no suene tan directo, tan ok. tajante, ¿sabes? En este caso podría ser un caso de un eufemismo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sabemos que Javier sí tiene mucho dinero, no decimos, aunque Javier tiene mucho dinero, prefiere los placeres sencillos. Sí se puede decir y es correcto. Y de hecho estaríamos utilizando pues el primer ejemplo que vimos arriba del modo indicativo, ¿no? Y
y estaríamos hablando de dos situaciones en el presente. Pero la verdad es que preferimos en ocasiones decir, aunque Javier tenga mucho dinero, aunque él sea muy alto, bueno, si una persona es muy alta, es obvio, ¿no? Sabemos que esa persona es muy alta, lo estamos viendo y ya lo sabemos. Entonces no es que haya incertidumbre en ciertas cosas, sino que a veces decirlas de manera muy directa, pues suena un Ujú, poquito feo. Los mm, mexicanos somos mucho de suavizar las cosas. okay, Entonces, usamos el modo subjuntivo en estos casos para suavizarlo. Aunque Javier tenga mucho dinero, quiere decir que ya lo tiene ahora en el presente. La verdad es que sí lo tiene, ¿no? Pero lo decimos así para suavizar. okay. No sé si queda alguna duda de Mm, esto. De no, esto no. dice no. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver el siguiente, ¿no? El siguiente ejemplo. Usamos el pretérito imperfecto del subjuntivo. Yo sé que todos estos nombres a veces decimos, ay, es que no me acuerdo. A veces luego ni los profes nos acordamos bien y con eso de que en español se les dicen como de dos o tres maneras diferentes, pues todavía más difícil. Pero no pasa nada. Yo sé que tú eres muy buen estudiante y de esto siempre te acuerdas, a veces hasta mejor que yo. Entonces, usamos el pretérito imperfecto, ¿no? Del subjuntivo en la oración subordinada, ¿no? Y el condicional en la principal cuando la concesión es poco probable o imposible. Vamos a traducir todo esto a español bonito, que suena como muy, muy feo. Eh, Simplemente aquí, acuérdate que lo que a nosotros nos interesa es la probabilidad, ¿no? Ahora, teníamos que antes era probable. Ahora que cuando usamos pretérito imperfecto de subjuntivo es cuando es poco probable o hasta imposible. O sea, ya Okay, disminuimos todavía la probabilidad un poco más, ¿no? ya. Mira, aquí el pretérito imperfecto del subjuntivo es este modo, ¿no? Si te acuerdas, muy bien, ¿no? Ujú, Perdón, aquí. eh, ujú, Ay, no, me estoy haciendo bolas. No, sí, aquí, quisieran. ujú, Aunque ujú, quisieran estar juntos, María y Pablo no podrían. Aquí está la condición, ¿no? En podrían, mm, porque viven en ciudades distintas, ¿ok? okay, Aunque quisieran estar juntos, María y Pablo no podrían, ¿no? Porque mm, viven en ciudades distintas, ¿no? okay. Aunque quisieran estar juntos, te pregunto, aunque quisieran estar juntos, ¿María y Pablo quieren estar juntos? ¿Es un hecho? ¿Es real que quieren estar juntos? Mm, bueno, en este caso no sabemos muy bien. Sí. Exactamente. En este caso no lo sabemos. Incluso podríamos decir que, no, tienes toda la razón, no lo sabemos, porque si no, diríamos, ¿cómo diríamos? Si supiéramos que de verdad quieren estar juntos, ¿cómo lo diríamos? Ah, bueno, aunque quieren estar juntos, Exactamente. sí, ¿No? María y Pablo no podrían, no sé. Sí, 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 estás en todo lo correcto. Usaríamos el presente de indicativo Ujú, para demarcar un hecho real, ¿no? Pero acuérdate, aquí cada vez vamos disminuyendo más y más en la probabilidad, en la posibilidad, cada vez es menos, hay menos certidumbre, cada vez es más incierto, cada vez es, o incluso llegamos a lo imposible, ¿no? Como en este caso de que aunque quisieran estar juntos, que no sabemos si quieren, pero aunque quisieran, no podrían estar, ¿no? No okay. podrían estar juntos porque viven en ciudades distintas. Ahora, me gustaría que me empezaras a dar ejemplos, ¿no? Hazme un ejemplo primero de obstáculo probable, más o menos similar al de arriba, pero ahora sí trata de que sea un poco más distinto. Ok, va a ser un poco difícil. Ok. No te preocupes, con calma. am, probable. Mm, Ujú, mm, pues, bueno, ujú, aunque Masha ok, tenga hambre, ujú, aunque Masha tenga hambre,
Ajá. am, estamos hablando de futuro, ¿sí? Sí. Ah, ok. Aunque Masha tenga hambre, am, aunque Masha tenga, perdón. No pasa nada, con Am, calma. es que no entiendo muy bien. Entonces voy a usar Ok, ok. un verbo en futuro en la siguiente oración, o tiene que ser No, en presente. a ver, inténtalo en presente, a ver qué sale. Bueno, aunque Masha tenga hambre, Ujú, prefiere, ujú. bueno, hacer su tarea de diplomado. Está muy bien, está muy, muy Sí. bien. Excelente. Sí, justamente, ahorita tenías tú la duda, ¿no? De Mm, si vamos a utilizar un verbo en futuro o en presente. La verdad es que podría ser cualquiera de los dos, porque ok. nosotros estamos comparando dos momentos, ¿no? Ujú, Y el aunque tenga, aunque tenga hambre, aunque haga, aunque diga, eso es como que el presente, ¿no? Es ujú, el presente porque es aunque ella tenga, no justo ahora, no en este momento, sino como en general, estamos hablando muy en general, ¿no? ujú, Aunque Javier tenga dinero en general, ¿no? ok. Aunque Masha tenga hambre en general, o sea, puede ser que aunque ella tenga hambre, no sé, hoy, ¿no? O ayer, o cuando sea, aunque ella tenga hambre, prefiere hacer la tarea, ¿no? Es Ok. decir, Masha es una persona muy responsable, Sí, pero también el doctor la va a regañar porque no sí. debe uno, malpasarse, decimos aquí. Muy Ujú, bien, sí, está muy bien, excelente. Ahora vamos a ver un ejemplo del otro, ¿no? Vamos a ujú, utilizar estos tiempos verbales y tenemos ujú, esta condición, ¿no? En algo imposible. ujú. A ver, vamos a ver, inténtalo. Ok. Ah, bueno, perdón por no decirle más temprano, pero se me Ajá. olvidaron cómo se dicen los verbos en pretérito imperfecto. No te Sí. preocupes. Justamente, pues tenemos aquí el verbo quisieran, ¿no? Ujú, Eh, por ejemplo, en querer, ¿recuerdas cuando veíamos las condicionales, perdón, que teníamos, si él quisiera, haría tal cosa, ¿no? mm, Si Dashima quisiera, ella iría a España, no sé, mm, porque tiene mucho dinero, qué sé yo. ok. Si Dashima eh, no tuviera eh, Mm, tanta tarea, iría a la fiesta, ¿no? Entonces, mm, recuerda, aquí es igual, o sea, tenemos esto y tenemos una condición, por eso se construye como este condicional que ya habíamos visto antes, pero aquí tenemos el aunque, ¿no? El obstáculo, esa es la diferencia. Entonces, si quieres saber, inténtalo con cualquier otro verbo. Puede ser, querer, comer, dormir, el que sea. ok, ok. Ujú. Am, mm, pues puede ser, bueno, yo no me viene nada a mi cabeza, pero puede ser casi lo mismo que con el primer ejemplo, que ¿Ok? aunque Javier hubiera o tuviera mucho dinero, Ajá. am, aunque sí, aunque Javier tuviera mucho dinero, Ujú. mm, pues no sé, no podría hacer cosas grandes. No podría hacer cosas grandes. Ok, ese es un poco pesimista, porque ahí quiere Sí, decir ahí quiere decir que Javier tiene algún otro obstáculo, ¿no? Aparte del dinero. sí. Eh, Porque quiere decir que por alguna razón, aunque tuviera dinero,
no podría hacer algo grande, tal vez es muy flojo, ¿no? ¿Qué sé yo? Muy bien, sí, está muy bien. Em, y de hecho, es interesante que hagas esa conversión, ¿no? Entre aunque Javier tenga mucho dinero y aunque Javier tuviera. Por eso yo te Ujú, decía que cuando decimos aunque Javier tenga, sí puede haber cierta certeza de que sí lo tiene. En ujú, cambio, en aunque Javier tuviera, ahí sí nunca de los nunca va a significar que es un hecho que lo tiene. Aunque ujú, Javier tuviera, de hecho quiere significar que no lo tiene. ujú. O sea, Sí, significa que Javier no tiene mucho dinero, sí, ¿no? Pero aunque lo tuviera, no podría hacer gran cosa, dijiste, ¿no? sí, O cosas grandes, porque es muy flojo, tal vez. Está sí. muy bien, excelente. Oye, Dashima, pues veo que no te está costando tanto trabajo. Tal vez a veces los nervios nos hacen, nos vuelven muy difícil hacer un ejemplo o así. No te creas, a mí también me pasa. Me preguntan, me dicen luego las cosas y entiendo todo muy bien y cuando me dicen pasa al pizarrón, me quedo así en blanco. Sí. Pero está muy bien, excelente. Mira, ya se está terminando nuestra sesión del día de hoy, entonces me gustaría primero comentarte que obviamente toda esta información yo te la voy a mandar ahí al Classroom que tenemos para que Ujú, tú lo sigas revisando. Me gustaría que de aquí a la siguiente sesión lo vuelvas a revisar, anotes dudas que te surjan, preguntas y de tarea lo de siempre, ya sabes, practícalo mucho, practícalo ujú. con conocidos. Yo sé que a veces hablar en el mundo real, a veces no hablamos como, como en los libros, pero todo esto es perfecto español y es correctísimo. Y si tú hablas así, todo el mundo va a saber que tienes muy buen profesor de español. Entonces, ya sabes, practicarlo mucho. Ujú. Vamos a seguir pensando en el proyecto final que va a incorporar mucho de esto de las oraciones subordinadas y las condicionales y vamos a ir viendo lo del video que te dije que vas a grabar también con una amiga mexicana y nada, pues no sé, ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo sentiste la clase? ¿La sentiste pesada? ¿Lo sentiste difícil? Cuéntame. Ah, bueno, es un tema no tan fácil, sí, lo sentí medio difícil, sí. Ok, Pero sí, sí lo entendí muy bien. Ahora solo me perfecto. falta practicar para ya como para meterlo bien en mi cabeza. Sí, Claro, sí, para que lo tengas bien metido, lo tengas bien dominado. Oye, sí. sí, sí, yo también estoy de acuerdo. A veces la verdad es que es difícil hablar de estos temas sin utilizar muchas palabras que suenan muy complicadas o muy gramaticales, pero la verdad es que en los niveles avanzados como en el tuyo, yo también creo que no está mal, en especial porque ustedes ya lo entienden bastante bien. Cuando hablamos de tiempos, de tiempos verbales, de modos y eso, pues la verdad es que sí suena muy técnico, tal vez a veces suena muy hasta aburrido, y cuando lo llevamos a la vida real, como que hasta se nos olvida, ¿no? Que hay que subjuntivo, que condicional y todo eso, la verdad se nos olvida, obviamente, ¿no? Cuando ya lo tenemos bien dominado, como decías. Entonces, no te preocupes, lo importante es justo eso, que veo que lo estás entendiendo muy bien y eso es lo que evidencia, ¿no? Que tienes un buen dominio y una capacidad de aprendizaje muy buena. Yo eso siempre lo he sabido. Bueno, Dashima, pues muchas gracias por estar en la sesión del día de hoy. Ya sabes que tienes tu tarea, la vas a revisar en en el Classroom, más tarde la voy a subir allí y pues va a consistir en que vas a elaborar un breve texto utilizando las oraciones concesivas que vimos el día de hoy. Vas a hacer una comparación entre la vida del campo y la ciudad. Vas a hacer como un breve, no un ensayo, sino un texto breve, puede ser con el formato que tú quieras. Lo importante es que utilices las oraciones concesivas y que me digas las diferencias o las similitudes que encuentras tú entre la vida del campo y la ciudad. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego, chao. Ok, entendido, profesor. Muchas gracias por la clase. Nos vemos en la próxima semana. Bye.